¿Listo? Entonces, pues buenas noches. Bienvenidos a la sexta sesión de Python. Voy a poner esta vez el cronómetro para no pasarme, porque yo siempre me paso. Vamos a poner aquí 25 minutos. Exactamente. Bueno, entonces, hoy vamos a ver un tema que en programación se conoce como control de flujo. Control de flujo no es exclusivo de Python, esto lo tienen todos los lenguajes de programación, incluso herramientas programables como Excel lo tienen, ¿sí? Control de flujo se define como, o se puede entender como la característica que tienen esos lenguajes de programación de hacer que el flujo de ejecución varíe dependiendo de alguna evaluación, de alguna condición en los datos. Que ejecute una parte del código si se cumple una condición o ejecute otra porción de código si se ejecuta otra condición. Eso es lo que se conoce en programación como control de flujo. Y vamos a ver dos técnicas que corresponden con sentencias y con funciones que tiene Python en este caso para hacer ese control de flujo. La primera son los condicionales. Estos elementos son importantísimos porque son los que nos permiten darle mayor inteligencia a los programas. ¿Sí? Porque si los programas fueran completamente lineales, bueno, alguna vez lo fueron, no tendrían todas las capacidades que nos puede ofrecer realmente el software. Entonces, el hecho de tener condicionales, es decir, poder evaluar condiciones y como que el software toma decisiones de hago una cosa o hago otra, dependiendo los datos que esté analizando, pues son una habilidad bien interesante en todos los lenguajes de programación. Insisto, esto no es exclusivo de Python. Vamos a ver de condicionales, vamos a ver tres. El if else y if elif o else. Ya vamos a ver. Acuérdense que esto es en inglés, ¿no? Los lenguajes de programación están escritos en inglés, entonces nos tenemos que acostumbrar a esas palabras. If, si hablamos de la primera, if. If en español se traduce como sí, pero no es el sí de afirmación, no es el yes, es el sí condicional. Oiga, yo voy a ir a clase si no llueve. Ese sí, que para nosotros en español es condicional, es en inglés el que se conoce como if. Y es la palabra código que se utiliza en programación para crear esas estructuras con algunas variantes de si me voy por un lado o si me voy por el otro. Entonces, la más simple es el if. ¿Sí? ¿Qué tiene? Uno tiene que escribir la palabra if, luego la condición que va a evaluar. Tiene que ponerle 2 puntos a la sentencia. El tema de la sintaxis en los lenguajes de programación es muy importante, porque los lenguajes de programación no es que sean inteligentes, usted tiene que decirles a través del código que les escribe qué es lo que usted espera que ellos hagan. Si ellos no, casi que no son capaces de inferir, entonces la sintaxis es sumamente importante. Estos 2 punticos no se nos pueden olvidar. En la siguiente línea, ese es un tema que vamos a recalcar mucho hoy, hay que poner una sangría, ¿sí? O un sangrado. A veces se utiliza la palabra indentación, pero indentación no es una palabra en español. Eso es un anglicismo que viene del término indentation en inglés, pero en español el término es sangría o sangrado, que es cuando uno tiene un texto y lo corre un poquito a la derecha. Entonces queda una línea arriba y la segunda línea empieza un poquito corridita hacia la derecha. Eso en español se llama sangría. Pero ustedes en todos los libros de tecnología, en todos los manuales que encuentren, se van a encontrar el concepto indentación. Pero eso es incorrecto. ¿Sí? O sea, decir en español indentación es hablar un mal español. La forma correcta es decirle sangría o sangrado. Hay otro término que no tiene que ver con programación, con el que yo peleo mucho, y es encriptación. ¿Sí? Encriptación no existe en español, el término es cifrado. Pero digamos que sobre todo en tecnología hay muchos anglicismos, se toman muchos términos, sobre todo anglosajones,
Y a veces puede resultar más fácil entenderlos de esa manera. Entonces, miren este ejercicio. Ya lo vamos a hacer ahí en Colab. Esta vez, y eso fue algo que le vi a Homer, a mí no se me había ocurrido hacerlo. Ahí en el Classroom van a encontrar el Colab que vamos a hacer hoy. Ya está hecho ahí para que quede más fácil. O sea, todos esos ejercicios ya están montados en el Colab para que ustedes los puedan manipular. Pero vamos aquí rápidamente a ver esta instrucción, este código, y ya lo vamos a hacer en el Colab. Tenemos una variable, definiendo una variable de texto o de cadena que se llama grupo y contiene el valor astroñoños. Miren este if cómo funciona. Entonces, código if seguido de la condición que yo voy a evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Voy a ver si el nombre del grupo, o sea, si el valor que contiene la variable grupo es astroñoños. ¿Sí? Entonces, esta es mi evaluación. Si grupo es igual a astroñoños, entonces va a ocurrir algo. Si no es eso, pues entonces no va a ocurrir. Pero entonces miren las diferencias. El igual, este igual, cuando yo asigno un valor, es un igual simple. Cuando yo evalúo condiciones, pongo 2 veces el símbolo de igual. Esto no se nos puede olvidar. Esto es importante. Y al final de la condición, tengo que poner los 2 puntos de los que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Cuando yo le doy Enter al programa de Python, él automáticamente me va a hacer la sangría. Mire que print, la palabra print, está empezando un poquito más a la derecha de donde estaba if. Eso es importantísimo en Python. ¿Por qué? Porque Python sabe dónde empieza y dónde termina una porción de código gracias a la sangría. Ya lo vamos a ver en la práctica. Pero este if no me funciona si yo el print lo pongo al mismo nivel del if. Tiene que estar con sangría. Obligatoriamente tiene que estar con sangría. ¿Qué estamos haciendo en ese print? Estamos diciendo, pues que si grupo realmente es astroñoños, vamos a publicar un texto que va a decir, eres parte de Astroñoños, el mejor grupo de estudio para aficionados de astronomía. Vamos a verlo entonces en Colab. Ahí lo deben estar viendo. Este ya está publicado ahí en el Classroom. Entonces, pues va a ser realmente muy fácil que ustedes lo puedan estudiar, porque ya pues puse el código ahí como tal. Entonces, este es el que estábamos revisando en este momento. Grupo igual a astroñoños, si grupo es igual a astroñoños, entonces, tal. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Claro, como yo asigné aquí que la variable grupo va a contener el valor astroñoños y después evalúo si tiene el valor astroñoños, pues me va a ejecutar el código que le estoy indicando. El código que esté debajo del if, pero con sangría. ¿Sí? Aquí lo ejecuté y entonces nos dice el resultado, que es esta parte que vemos aquí, pues nos está publicando el texto que queremos. Eres parte de Astroñoños, el mejor grupo de estudio para aficionados a la astronomía. ¿Sí? Ahora miremos qué pasa. ¿Qué tan creído es el mejor grupo? Ah, pues sí. Pues tenemos que echarnos flores Pues nosotros sí, mismos porque si no, ¿quién nos las va a echar? Bueno, excelente. Sí. miren qué pasa si yo no respeto esa sangría. O sea, corrí hacia la izquierda el print. No modifiqué ninguna línea de código. O sea, no modifiqué una letra, ni un carácter, solo me comí el sangrado. Vamos a darle a ejecutar y mire que nos sale un error. Mírelo, cuando salen errores, siempre Python dice qué es lo que uno está haciendo mal. Siempre le dice, oye, usted la está embarrando en tal. Hay que saber leer esos mensajes de error. Aquí nos está indicando dónde está el error, vean. Nos dice en print. Y aquí en esta frase, que normalmente es la última línea del error, nos dice cuál es el error. Y nos dice indentation error, error de sangría o de sangrado. Por eso es que uno tiene la tendencia a decir error de indentación, pero ya sabemos que indentación en español no existe. Dice, está esperando un bloque indentado, está esperando un bloque
con sangría, un bloque sangrado. ¿Por qué? Porque es que yo escribí una instrucción if, pero no le dije qué iba a hacer si se cumplía la condición. Porque se lo tengo que poner con sangría. ¿Sí? Si yo se la muevo otra vez, ¿sí? Ya él va a entender, ah, listo. Usted, cuando se me cumpla esta condición, usted lo que quiere es que yo ejecute este código. Eso es John, perdón. importantísimo en Python. ¿Sí, señor? ¿Esas sangrías son 2 espacios o...? Sí, con 2 espacios es suficiente, aunque él la hace automáticamente. Cuando yo estoy escribiendo aquí la línea y llego aquí al 2 puntos y le doy Enter, mire que él me pone el cursor en la posición correcta. Ok, gracias. ¿Sí ves? Él no me lo está poniendo al mismo nivel de la I, del if. Él me crea la sangría o el sangrado. ¿Sí? Ahora, claro, De yo todas puedo... maneras, Señor, sí, lo importante es que si van a utilizar 2 espacios, 4 espacios, 20 espacios o tabulado, siempre tiene que ser el mismo valor. la Puede misma ser cualquier cantidad. valor, pero tiene que ser la misma cantidad de espacios o tabulados. Pueden ser 2 tabulados o 5 espacios o 10 espacios, pero tiene que ser igual. Sí. Aquí vemos que por defecto nos deja 2, pero muy, muy bueno ese comentario de Homer. Si yo los modifico y en una parte le puse 2 y en otra 3, voy a enloquecer la vaina y no me va a funcionar. Entonces, ese es el ejemplo más simple de cómo funciona un if. Ahora, ¿cuántas instrucciones se pueden ejecutar dentro del if? Todas las que usted quiera. Desde que las ponga con la misma sangría, él se las va a ejecutar. Vamos a la prueba. Aquí le va a poner otro print. ¿Sí? Entonces, y además somos muy juiciosos. Para que Nubia siga diciendo de nosotros nos echamos flores, nosotros muy juiciosos. Entonces, mire que como está al mismo nivel, me va a ejecutar las 2 líneas. Ejecutémoslo. Ahí está. Me imprimió esta línea y me imprimió esta otra. ¿Sí? Puedo poner ahí todas las que quiera, siempre y cuando me cumpla la condición. Ese es el if más sencillo. Ojo, porque aquí tenemos que ponernos muy, muy pilos en temas de lógica. Los códigos son muy sencillos. Lo complicado es el manejo de la lógica. ¿Sí? Pero eso no tiene que ver con el lenguaje de programación, tiene que ver con la forma como nosotros pensamos. Vamos a un segundo ejercicio. ¿Sí? Lo puedo hacer, aquí estamos usando un diccionario que ya lo vimos en la clase pasada, un diccionario que se llama Estrella, donde tiene unos índices de nombre, de magnitud, de clasificación espectral y distancia. Miren que aquí yo voy a comparar si la magnitud de la estrella que yo tengo en este diccionario es 2. Entonces, este es otro ejemplo de las cosas que yo puedo comparar. Yo puedo comparar el valor de cualquier variable, de un diccionario, de una lista, de una tupla, de una matriz, de lo que quiera, de cualquier cosa que contenga un valor, yo lo puedo comparar. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Pues si el valor es 2, entonces él me va a imprimir, bueno, la magnitud de la estrella es 2. Es un ejemplo muy sencillo, pero o sea, el objetivo del ejercicio solamente es demostrar la funcionalidad del if más sencillo. Mire que estoy evaluando una condición y solo estoy preocupándome de si se cumple. Todavía no me he preocupado de que no se cumpla la condición, pero ya lo vamos a ir a ver. ¿Sí? Entonces, solamente para mostrarles pues que yo puedo evaluar cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa la puedo evaluar y eso a mí me sirve. ¿Sí? Si la estrella tiene una magnitud mayor a tal, entonces de tal tipo. Condiciones de ese estilo yo las puedo plasmar en mi programa. Vamos a un tercer ejercicio donde ya vamos a ver el condicional, un condicional complementario que es con el else. Else significa de lo contrario o lo interpretamos como de lo contrario. Entonces aquí yo ya tengo 2 opciones. Entonces miren que estoy modificando un poco el código original. Entonces, si el grupo al que yo pertenezco se llama Astroñoños, entonces yo digo, eres parte del mejor grupo de aficionados.
Pero si no lo es, para eso estoy utilizando este else, y noten los 2 puntos, es obligatorio poner los 2 puntos. Voy a decir, es una lástima. ¿Qué significa? Si la condición se cumple, va a ejecutar el primer bloque de código con sangría. Insisto, lo voy a decir toda la noche, la sangría es muy importante. Si no ponemos la sandía, no nos va a funcionar. Entonces nos va a ejecutar todas las instrucciones que estén debajo del if con sangría. Pero ¿qué pasa si la condición no se cumple? Si el grupo no se llama astroñoños. Entonces le digo al programa, le voy a decir, bueno, me va a ejecutar otro bloque de código. El que empiece a partir de la palabra else con los 2 puntos. Miren que también tiene sangría. Entonces, si no se me cumple la condición, no se va a ejecutar este código, se lo va a saltar. Ese es el condicional y ese es el control del flujo. Ya Una no se va por pregunta, este lado, sino que se va por este otro. una Y va a pregunta. imprimir, es una lástima. Señor, En Python, en cada instrucción, siempre que se den 2 puntos y enter, ¿él va a crear la sangría? ¿O es cuando se usan estos, me olvidó el nombre, if o else? condicionales. Se llaman Condicionales, perdón. condicionales. Sí, condicionales, perdón. Él va a interpretar, dependiendo del código yo le esté escribiendo, si necesita sangría o no, y la va a poner. Gracias. Siempre que lo necesite. Entonces, miren este caso. Voy a ejecutar este, y como el grupo aquí yo estoy diciendo que se llama Astroñoño, entonces se me va a, eres parte de Astroñoños tal. Pero lo va a cambiar. Es decir, eres Astrononos. Vamos a ejecutarlo. Y me dice, es una lástima. Ya no me ejecutó la primera parte. Hubo una bifurcación en el código. Eso es control de flujo. Tener bifurcaciones en el código. Ya no se me va por una parte, sino la ignora por completo, sino que me ejecuta otra parte del código. ¿Sí? Eso es el if. El if con el else. O sea, si tal cosa o de lo contrario haga tal otra. Y hay una tercera forma. Ahora, tengan presente, yo les estoy haciendo aquí un resumen muy resumido, un resumen muy corto de esta funcionalidad, pero es para mostrar el funcionamiento básico. Vamos a introducir el tercer elemento de este condicional, que es incluyendo una cláusula intermedia que es el if. El if es la contracción de un else if. Y esto tiene que ver cuando yo quiero hacer varias evaluaciones. Listo, el grupo no se llama Astroñoños. O sea, si se llama Astroñoños, haga tal cosa. Si no se llama Astroñoños, haga otra. Pero ¿qué pasa si además de Astroñoños yo quiero validar otro nombre? O sea, yo quiero hacer más de una evaluación. Entonces es de lo contrario, sí tal cosa. Vuelvo y pongo el condicional, el if, nuevamente, y como que abriera en una nueva bifurcación. Entonces yo puedo tener bifurcaciones anidadas, bifurcaciones dentro de otras bifurcaciones. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver en este código. Entonces tenemos 3 estrellas, cada una en un diccionario diferente, se llaman estrella 1, 2 y 3. La estrella Amal, Alena y Mizar, con datos diferentes. ¿Sí? Y aquí voy a introducir muy rápidamente el concepto de captura de datos a través del teclado. A través de este código, de esta función input, yo capturo información que el usuario me digite. Hasta el momento siempre hemos utilizado variables a las cuales nosotros estáticamente le hemos puesto el valor. Ahorita vamos a ver un primer ejemplo de cuando yo quiero que a través del teclado el usuario me introduzca un dato. Eso se hace a través de la función input. Le puse además esta función float. Acuérdense que float es un tipo de datos. ¿Sí? Cuando yo le pido a Python que me capture datos del teclado, él siempre por defecto me va a tomar que cualquier dato, sea una letra o un número, él va a considerar que es una cadena de texto. Si yo quiero que me lo considere como un tipo de dato diferente, como es este caso, yo estoy pidiendo una magnitud, un valor numérico, pues yo le digo en la entrada, oiga, ese dato que usted por defecto me lo va a tomar como una cadena de texto, conviértamelo en este caso en un número real, en un float, en un número con decimales, un número. ¿Sí? Y
Asígnelo a una variable que se llama magnitud. Eso es lo que hace esta lineecita. Vamos a ingresar un dato y lo vamos a guardar en esta variable. Ya sabemos manejar variables. Luego la voy a evaluar. Y aquí es donde les digo que es importante la lógica que nosotros tengamos. Esto es solo un ejemplo. ¿Se puede hacer de otras maneras? Sí, pero es solamente el ejemplo para ilustrar la capacidad del ELIF en este caso. Entonces voy a preguntar, si la magnitud es mayor a 2, yo siempre me aprendí el signo mayor que menor que, el de la derecha es mayor y el de la izquierda es menor. Entonces, si la magnitud es mayor a 2, él va a decir, bueno, la estrella es... Acuérdense, aquí nos toca acordarnos de cómo hacíamos el manejo de prints, la publicación en pantalla. Entonces, la estrella es una primera variable que le voy a poner aquí, ¿sí? Acuérdense que el signo porcentaje seguido de una letra, en este caso S, me indica que voy a publicar una variable de tipo string, de tipo cadena. ¿Y cuál? La primera que encuentre en la segunda porción de la instrucción. Entonces, la estrella es tal cosa, esta tal cosa es esta, estrella 3 nombre. ¿Por qué estrella 3? Porque yo sé, es la lógica que le estoy poniendo, que si la magnitud es mayor a 2, de estas 3 estrellas, ¿cuál tiene magnitud mayor a 2? Pues mi SAR. Entonces, se me va para la estrella 3. Yo le estoy indicando. Si la magnitud es mayor a 2, entonces es mi SAR. Entonces me hace el favor y me publica el nombre. Y está a tal distancia, tantos parsec de distancia. Voy al diccionario estrella 3 y me traigo el valor de la distancia. Pero ¿qué pasa si no es valor a 2? Si el usuario no me digitó un valor mayor a 2. Entonces voy a volverlo a comparar. Bueno, si no es mayor a 2, entonces evaluemos a ver si es igual a 2. John, Señor, qué pena que estoy preguntando. adelante. En Python, no sé si ya lo comentaron en las otras clases, me lo perdí, ¿cumple los mismos condicionales de mayor o mayor igual? Sí, Ok, gracias. sí. Tú tienes mayor, mayor igual, diferente de. Hay varios operadores lógicos que aplican en... Creo que en la primera clase los vimos, pero muy por encimita. La verdad no hemos profundizado en operadores lógicos. Pero sí, hay mayor que, menor que, mayor, mayor igual, hay diferente. Sí, hay varios. Entonces, hago la segunda evaluación. Bueno, no es mayor a 2, entonces voy a preguntar si es mayor a 2. Perdón, si es igual a 2. Si es igual a 2, entonces yo sé que me está hablando de la estrella Amal. Y esa es la que publico. La estrella 1, el diccionario estrella 1. Si no es mayor a 2, ni es igual a 2, ¿qué opción tengo? Pues que sea menor a 2. Y ahí es donde viene el tema de la lógica. O sea, si yo ya evalué que fuera mayor a 2 y no era mayor a 2, después evalué si era igual a 2 y tampoco era, ¿qué opción me queda? Pues que sea menor. Entonces ahí yo ya no uso un ELIF porque no necesito. Lo puedo hacer, pero ya no lo necesito. Yo digo, pues si ya no es mayor a 2 y tampoco es igual a 2, la única opción que me queda es que sea menor a 2. Entonces aquí utilizo el else solito, que ya es la opción de desborde, ya es la última opción. Ya, si no es mayor a 2 ni igual a 2, ya se tiene que ir allá. No necesito evaluarlo. O sea, si yo tengo 3 criterios, solo necesito evaluar 2. Porque si no me cumple los 2, ya sé que es el tercero. Es una cuestión de lógica. ¿Sí? Y entonces ahí imprimo la estrella 2. Vamos a verlo cómo funciona. Aquí. Sí. Entonces me va a pedir, mire aquí, introduzca la magnitud de la estrella. Entonces yo voy a decir que sea 2. Voy a escribir 2 y le doy Enter. Me dice, la estrella es Amal y está a 66 parsec de distancia. Claro, porque yo le estoy diciendo aquí que si es igual a 2, vaya y me traiga datos del diccionario que se llama estrella 1, que es el que yo sé que vale 2. ¿Sí? Ahora, voy a decir que si vale 2.23. ¿Sí? Si vale 2.23, él lo va a identificar que es mi SAR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vale más que 2. Y la única que vale más de 2 en nuestro programa es mi SAR. Entonces, me va a traer esa. Y por último, si le digo 1.93.
1.93. Me va a decir, ah, la estrella es Alena. ¿Sí? Ahora bien, alguno de ustedes podrá decir, oiga, ¿y si yo escribo un número que no sea ni 2, ni 1.93, ni 2.23, se me acabaron los 25 minutos, ¿qué va a pasar? Y es una pregunta muy válida. Espero que se la hayan planteado mentalmente. ¿Sí? Porque ustedes estarán diciendo, ah, pero John le puso los valores exactos. Yo quiero ver qué pasa si no le pongo ningún valor exacto. Vamos a correrlo con ese mismo ejemplo. Si yo le pongo que la magnitud de la estrella es 5, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Qué va a hacer el programa? Según esta lógica, él va a creer que la estrella es Mizar. Vamos a la prueba. ¡Tarán! Dice, la estrella es Mizar y está a 25 parsecs de distancia. Obviamente es un resultado incorrecto, pero está bien desde el código que yo escribí, porque en la evaluación, las condiciones que yo estoy evaluando, yo le estoy diciendo que si es mayor a 2, él asuma que la estrella se llama Mizar. Obviamente el resultado del programa, aunque el programa está bien, o sea, el código no tiene error, sí tiene un problema de lógica, pero no es un problema de Python, es un problema del programador de Python. Pero les digo que en esto, lo más importante, uno los códigos los termina aprendiendo, es la lógica que uno le ponga al programa. ¿Sí? Entonces aquí hice una pequeña variación de ese programa para que la lógica me funcione un poquito mejor. Y lo que hice fue comparar los valores exactos. Bueno, entonces si él me ingresa, el usuario me ingresa exactamente, mire, que sea igual a 2.23, entonces es tal estrella, es Mizar. Si es igual a 2, entonces es Hamal. Si es igual a 1.93, es Alena. Y tengo un else. Si no es ninguna de esas, entonces le voy a decir, lo siento, pero nuestro catálogo no tiene ninguna estrella con esa magnitud. Vamos a la prueba. Entonces voy a volver a escribir 5, una magnitud de 5. Lo siento, pero nuestro catálogo no tiene ninguna estrella con magnitud 5. Ahí mejoré la lógica de mi programa, pero el que mejoró fue el programador. ¿Sí? En ninguno de los dos había errores de Python, eran problemas míos. Es la lógica que nosotros le pongamos al tema. ¿Y si hubiera colocado el elif? No, En la última, sí, porque si era 5, porque era bueno, a 2. Hmm. claro, yo puedo, claro, si yo tengo una cuarta estrella que sea 5, entonces yo aquí, en vez de else, pongo otro elif, donde la magnitud sea igual a 5. Claro, sí. Aquí lo que hice fue tener una opción de desborde cuando no me cumple ninguna condición. Entonces yo digo, lo siento, esa estrella no la tengo en mi catálogo. ¿Sí? Esto se puede ir mejorando cada vez más, pero es la capacidad del programador, que en mucho es la lógica que le ponga al tema. ¿Sí? Bien. Se me acabó el tiempo. No sé si me permiten 5 minuticos más. La otra parte, porque es que este tema es chévere. La otra parte del control de flujo tiene que ver con los bucles o los loops, pero el término en español es bucle, como un ciclo. ¿Sí? Entonces, ahí yo les dejo una pequeña descripción de lo que es. Entonces, mientras los condicionales nos permiten ejecutar diferentes fragmentos de código, lo que nos permiten hacer los bucles es ejecutar una misma porción de código n veces. ¿Cuánto vale n? O sea, ¿cuántas veces lo va a ejecutar? Hasta que se cumpla una determinada condición. Entonces, también es un condicional, también es control de flujo, perdón. También es control de flujo, pero ya no es una bifurcación, sino que me va a ejecutar el mismo código mientras una condición se cumpla. Y ahí tenemos dos sabores, while y for in. El while nosotros lo traducimos como mientras. Mientras tal cosa, haga esto. Entonces, mientras usted sea menor de edad, no beba, no tome licor. Eso es una condición. ¿Sí?
Cuando sea mayor de edad sí lo va a poder hacer. Entonces miremos cómo funciona. Estoy creando una variable que llama asistentes igual a 0, asistente a clase. Entonces, el código dice while asistentes menor a 5. ¿Cómo se lee esto? Mientras los asistentes sean menores a 5, ejecute esto. 2 lineecitas le estoy diciendo. En mi programa le estoy diciendo, bueno, cada que no se cumpla la condición, súmele 1 a la cantidad de asistentes. Y va a decir, va a imprimir, hay tantos asistentes al curso, aún no podemos empezar. ¿Por qué? Porque esto se me va a ejecutar mientras no haya 5. Miren la lógica. Mientras asistente sea menor a 5. ¿Sí? Y aquí, miren, les traigo el ejemplo de qué pasa con un print cuando ya no tiene sangría. Miren que este print está a la misma altura de la W, aquí arriba del while. O sea, este print no hace parte del bucle. Python lo interpreta así. Entonces, primero va a ejecutar todo este bucle hasta que se cumpla esta condición. ¿Cuántas veces se va a ejecutar la condición? Pues 5, porque cada vez que la ejecute le va a sumar 1 al número de asistentes. Y empezamos en 0. Entonces va a imprimir este resultado, este mensaje 5 veces. Cuando llegue a 5, se va a salir del bucle, se va a salir del ciclo. Él solito se sale cuando se cumpla la condición. Y ahí sí va a venir a ejecutar esta línea. Verán en la práctica que esta línea se va a imprimir 5 veces y esta se va a imprimir una sola, porque esta está por fuera del bucle. Vamos a la prueba. Aquí lo tengo, ejercicio 24. Esta es la mejora que les traje esta semana con el collab ya hecho y indexado por número de ejercicio. Ejercicio 24. Entonces aquí está. El mismo código que estábamos viendo allá. Vamos a ejecutarlo. Se va a ejecutar muy rápido, pero vamos a ver la salida. ¿Sí? Entonces miren. Hay un asistente al curso, aún no podemos empezar. Y vuelve y corre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asistentes es menor a 5. O sea, se está cumpliendo esta condición. Entonces, pero para la segunda vez, el valor de asistentes me habrá cambiado porque yo se lo estoy sumando, le estoy sumando una unidad. Entonces, la segunda vez me va a imprimir, hay 2 asistentes al curso, aún no podemos empezar. Y así consecutivamente hasta el último. Cuando ya sea 5, va a decir, muy bien, ya somos 5, podemos empezar la clase. Esto es lo que hacen los bucles, es ejecutar código iterativamente o repetitivamente hasta que se cumpla una determinada condición. ¿Sí? Bueno, aquí hay en el ejercicio 25, les planteo una modificación, perdón. Ya vamos a acabar. O sea, acuérdense que les estoy dando la cápsula súper resumida. Esto es más amplio y hay que practicar y practicar y practicar, pero el concepto es lo que queremos que por lo menos quede sembrado en sus mentes con estas clases que estamos viendo. Aquí hay una pequeña adición a ese flujo, a ese bucle, perdón. Entonces estoy utilizando 2 variables. La variable estrella que tiene un nombre, misar, y una variable que lo llamé acertó, pues porque va a ser un juego. Y le estoy poniendo el valor falso. Como es un valor, es una variable booleana o lógica, no le puedo poner falso. Le tengo que poner false porque es un valor propio del lenguaje y ese está en inglés. ¿Sí? Mientras miren que el nombre de la variable la puse en español, tildada, acertó. O sea, está diciendo que sí acertó. ¿Sí? Y miren la instrucción while, cómo la construyo. Incluyendo dentro del while, o sea, dentro del bucle, estoy metiendo un if, el que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces es una estructura un poquito más compleja, pero perfectamente válida. Entonces miren lo interesante. Como esta variable, la variable que voy a evaluar es una variable lógica, booleana de valor verdadero o falso, true o false. Entonces yo le voy a decir, miren lo interesante. Por eso es que Python es tan exitoso entre mucha gente porque usted puede leer el código de manera natural. Si yo lo leo literal, yo digo, while not acertó, pero yo lo puedo leer de manera natural. Mientras no haya acertado o mientras no acertó,
haga esta cosa. Métase a este código. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Mientras no haya acertado, me va a ir a pedir que el usuario me digite algo. Digite el nombre de una estrella y se lo va a meter en la variable dato. Y yo voy a ir a comparar si lo que el usuario me escribió, que lo introduje en la variable dato, es igual a lo que está dentro de la variable estrella, es decir, misar. Si eso es verdad, si se cumple la condición, es decir, si yo le escribo misar al programa, él me va a cambiar el valor de la variable acertó a true, a verdadero. Y me va a imprimir, aquí cambié un poco el formato del print para practicar los varios formatos que vimos, y va a decir acertaste. Si no acierto, si esta condición no se cumple, es decir, si yo escribí otro nombre, me va a decir intenta de nuevo. Lo interesante de este es que miren que estamos dentro del while, dentro de un bucle, estoy metiendo un condicional con if. ¿Sí? Esa fue la intención. Entonces veámoslo aquí. Vamos a correr y yo voy a decir que la estrella se llama Sirio. Y le doy enter. Y me dice intenta de nuevo y me pone carita triste. Y cuando dice intenta de nuevo, vuelve y me pregunta. ¿Por qué? Porque esta pregunta yo se la incluí dentro del bucle. Mire que yo estoy haciendo la pregunta adentro del bucle. ¿Sí ven la sangría? Si yo se la dejara afuera, me lo preguntaría una vez, pero yo necesito que me lo pregunte hasta que acierte. ¿Sí? Entonces, es escribir misar, pero se lo escribí mal. Se lo escribí en minúscula. Y él va a ir a comparar exactamente el valor de la variable. La M mayúscula tiene un código ASCII diferente de la M mayúscula. En computación, la M mayúscula tiene un valor diferente, o sea, las letras mayúsculas tienen valores diferentes a las minúsculas. Cada símbolo tiene un código diferente, entonces hay que escribirlo igualito. Si yo escribo aquí misar, dice acertaste. Bien. El último elemento de control de flujo que vamos a ver hoy es el for in, que se traduce como para tal condición, para tal valor en algo, haga alguna cosa. ¿Sí? Y vamos a ver dos elementos, porque tenemos aquí dos ejercicios. La forma más sencilla del ciclo o del bucle for, ¿sí? Que tiene una característica muy interesante en Python, y es que está diseñado para iterar sobre una secuencia. ¿Qué es una secuencia? Miren que, por ejemplo, esto es una lista. Estrellas, aquí como lo tenemos definido, es una lista de las estructuras de datos que vimos la semana pasada. Y esa lista tiene 1, 2, 3, 4, 5 valores. Miren lo sencillo que es recorrer internamente esa lista. For elemento in estrellas. Para elemento en estrellas, imprima elemento. Ni siquiera tengo que declarar esta variable elemento. Él por defecto, cuando digo por defecto es que lo hace de manera predeterminada. Él va a asumir un valor dependiendo la lista o la secuencia que yo esté usando. Este elemento, que es una variable, él va a tomar en la primera iteración el valor más bajo y va a ir incrementándose iterativamente hasta el valor más alto. Pero yo ahí no le estoy diciendo que el elemento primero valga 0 hasta 5. Miren que no lo estoy diciendo. Python me lo resuelve automáticamente. Entonces, muy fácil. Python tiene unos detalles muy chéveres si uno lo compara con otros lenguajes de programación. Si alguno de ustedes ha programado en otras cosas, en C, en Java, en C++, en otros lenguajes, verán que un for, o sea, el for más sencillo es el de Python. Para los que no tienen experiencia previa en programación, pues bueno, es fácil, o sea, es una línea. Vamos a ver ese código, cómo queda. Ejercicio 26. Vamos a ejecutarlo. Miren que lo que va a hacer es que me va a imprimir, porque le estoy diciendo que me imprima el elemento, me va a recorrer esa lista, ¿sí? Y yo le estoy diciendo que lo imprima. Le puedo decir otra cosa. O sea, que me evalúe, por ejemplo, cada uno de los elementos de la lista. Lo puedo hacer con el for. Dentro del for yo le puedo poner un if, o le puedo poner cualquier cantidad de instrucciones de lo que a mí se me ocurra. Pero miren lo fácil que él me recorre la lista automáticamente. Solo que aquí le estoy diciendo que me lo imprima.
El penúltimo ejercicio tiene que ver con una función que incluye este bucle for, que es una función rango. Y es, oiga, yo quiero que me lo ejecute. Si yo no tengo una estructura de datos, una secuencia como es esta lista, sino que yo quiero que usted me itere una determinada cantidad de veces. ¿Yo dónde le digo cuántas veces? Porque en este primer ejercicio, pues John nos dijo que eso for lo hacía solito. O sea, él se inventaba los índices y se iba subiendo de índice en índice con cada iteración. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener un control más preciso de eso? Pues entonces utilizo la función range o rango. Digo, para i en el rango hasta 10, imprímame el valor de i. ¿Qué quiere decir eso? Él va a iterar para un valor de i que va a empezar en el valor mínimo de ese rango, ¿sí? Y va a iterar ¿cuántas veces? Pues tantas veces como yo le diga aquí, y me va a imprimir el valor de i. ¿Sí? Y aquí estoy haciendo una variación, porque alguien de ustedes me puede decir, ah, bueno, y si yo quiero que empiece en un número que yo quiera, yo no quiero que empiece en 1, va a empezar en 1. Pero yo no quiero que empiece en 1, yo quiero que empiece en 3. O como en este caso, yo quiero que empiece en -10. Pues entonces, como atributo o como parámetro de esta función range, yo le pongo el valor en el que quiero que empiece el ciclo y el valor en el que quiero que termine. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Esta primera porción de código me ejecutó desde el 0 hasta el 9. Lo hizo 10 veces, pero desde el 0, no desde el 1. Ojo. Buen punto aquí que nos puede hacer una corrección de algo que nos puede pasar en cualquier momento. Ya lo habíamos dicho en una clase, los índices empiezan en 0. 0 es un número. Entonces, esta primera porción del código me va a iterar 10 veces y me va a imprimir el número del índice que está iterando, del 0 al 10, al 9, 10 veces. Y el otro, como yo ya le dije desde dónde quería que empezara hasta dónde terminara, pues me lo ejecuta en consecuencia. Desde el -10, Miren que el incremento, el for lo hace automáticamente. Miren que yo no le estoy diciendo en ninguna parte x es igual a x más 1, como lo hicimos por aquí arriba en este. Aquí yo incrementé estáticamente, incrementé el valor de la variable asistentes en el while. En el for, Python lo hace solo. Yo aquí no le puse en ninguna parte x es igual a x más 1, para que cada vez que haga la iteración me sume el valor de 1. Mire que no, él me lo sumó y lo sumó correctamente, porque empecé en -10 y él fue sumando de a 1. -10, -9, -8 y llegó hasta 10 porque va de 0 a 9. Muy bien. Un bonus adicional. Yo siempre me le robo tiempo a los demás. Ay, ¿será que no lo puse? Si este es un bonus, por eso no tiene número de ejercicio, es, bueno, John, pues eso es muy fácil porque es que usted está haciendo trampa ahí porque pues de 1 a 10 es muy fácil. Pero yo puedo recorrer una estructura de datos así. Bien, vamos a recorrer la estructura que acabamos de crear que se llama estrellas. ¿Sí? Acuérdense que estrellas es una lista. Las listas tienen índices. Entonces le voy a decir, para i en el rango, ¿hasta dónde quiero que lo ejecute? Tantas veces como sea la longitud de estrellas. Nosotros habíamos visto esta función len cuando vimos las estructuras. Esta función len. Esa función len lo que me trae es que va y lee la lista y me dice cuántos elementos tiene. Entonces, ¿ven cómo voy articulando las cosas que vamos aprendiendo para tener un código cada vez más avanzado? Para i, que es una variable que yo no defino, for me la va a manejar solita, me va a iterar tantas veces dentro de este rango, desde este valor que por defecto va a ser el valor mínimo, hasta la longitud de la lista estrellas. Y me va a imprimir, ¿qué me va a imprimir? Por cada
por cada iteración me va a alterar, me va a incrementar en 1 el índice y me va a imprimir el elemento que corresponda con ese índice. ¿Sí? Y además lo voy a formatear porque voy a poner 1 y el paréntesis. ¿Sí? Y eso es lo que me hace. Entonces él va y ejecuta la iteración 5 veces. ¿Sí? Y me trae los nombres de la lista. Nombre 1, Mirfak. Nombre 2, Alena. Nombre 3, Altair, y consecutivamente. Así es como funciona el ciclo for y en general los condicionales. Tanto el if como los bucles que me ayudan a darle más inteligencia a mi programa. La tarea, el reto que queda planteado. Ya sé por qué. Esa era la tarea. Bueno, era explicar cómo funcionaba. Sé que yo soy muy despistado. Yo no sé cómo conseguí trabajo. No, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Ya la hicieron, pero la pueden repasar. Claro. O sea, imagínense, yo hago las tareas y me olvida. Era el reto de la semana, era ese, pues ver este código y descubrir qué era lo que hacía, pero pues ya lo saben y pues lo pueden practicar. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.